Hola, bienvenidos a la unidad 5 de macroeconomía. A partir de esta unidad vamos a empezar a desarrollar temas relacionados al largo plazo. Nosotros vamos a ver a lo largo de esta unidad temas relacionados al crecimiento y al desarrollo y una especial distinción entre estos dos conceptos, indicadores socioeconómicos relacionados a la distribución del ingreso. Vamos a ver qué es una curva de Lorenz, qué es un coeficiente de Gini, qué es el índice de desarrollo humano, tópicos relacionados a pobreza, indigencia, NBI o necesidades básicas insatisfechas, es decir, un montón de variables que permiten entender a la economía más allá del mero crecimiento de la cantidad de bienes y servicios que dispone cada uno de los habitantes de esta economía. También vamos a ver cuáles fueron las políticas tendientes al crecimiento económico o el desarrollo, si por ahí uno lo quiere ver desde una perspectiva más amplia en Argentina, y respecto a distribución de los bienes y servicios generados en la economía argentina en los últimos años. Pero en particular en este conjunto de videos vamos a ver como inicio de la unidad 5 el punto 5.1, algunos tópicos relacionados al crecimiento y al desarrollo. Para empezar, vamos a empezar haciendo un poco o entendiendo un poco la distinción entre estos conceptos, muchas veces mezclados o tomados como análogos, más vamos a ver aquí que no lo son, que son crecimiento y desarrollo. Nosotros vamos a pensar al crecimiento como el aumento progresivo de la cantidad de bienes y servicios que produce una economía en un periodo de tiempo determinado. Esto es, hablando llanamente, digamos, es cómo aumenta el PBI de una economía. Y si uno lo quiere ver en términos eh, más, eh, más enfocado a cada una de las personas, digamos, el PBI per cápita. Es el PBI promedio para cada uno de los habitantes de un país. Ahora bien, el concepto de desarrollo es un concepto un poco más amplio que el mero crecimiento de la cantidad de bienes y servicios que tiene una economía. Hace referencia a la calidad de vida de la población, no solo a la disposición que ésta tiene de bienes y servicios, sino a conceptos más amplios relacionados a la calidad de vida, igualdad de oportunidades y otros conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos tópicos. Cuando nosotros decimos aumento de la calidad de vida, como les decía recién, implica no solo el aumento de la capacidad de consumo, sino también mejoras en distribución del ingreso, cobertura y calidad de educación, salud, nutrición, niveles de pobreza e igualdad de oportunidades. Como ven, este paquete de conceptos correlacionan entre sí, digamos, o sea, una economía que es una economía que alcanza niveles de desarrollo interesantes, tienen un poco esta combinación de un ingreso equitativamente distribuido, salud y educación para la gran parte de la población, y esto va de la mano con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza. O sea, un poco es una combinación de todos estos factores, suelen aparecer de la mano en lo que llamamos países desarrollados. Vamos a ir viéndolo más adelante, digamos. Pero bueno, remontémonos un poco a cómo surgen estos conceptos, cómo vienen estas ideas de pensar cuáles son las causas por las que una economía crece por un lado o se desarrolla por otro, digamos. Empecemos viendo que cuando empecemos analizando el concepto de crecimiento, cómo empezamos a pensar en economía en crecimiento, digamos. Y después, si quieren, empezamos a poner un poco más de conceptos más finos y vayamos a ver desarrollo. Pero empezando desde el punto de vista del crecimiento como patrón principal para el desarrollo, como condición necesaria, más no suficiente, veremos luego. Pero el crecimiento se empieza a pensar, bueno, con los inicios del pensamiento económico, digamos. Los clásicos en el siglo XIX veían el crecimiento como el resultado de una función de producción que estaba limitada por la cantidad de factores de producción que disponía una economía. O sea, una economía iba a crecer dependiendo de la cantidad de los factores de producción que tenía. Ahora bien, estos factores de producción
tenían un rendimiento o una productividad decreciente. Acuérdense de esa lógica de la productividad marginal decreciente. Ahora, esto tenía la siguiente consecuencia, digamos, si la cantidad de los factores de producción tenían rendimientos decrecientes, iba a llegar un momento donde las economías iban a dejar de crecer, es decir, o iban a crecer a la misma tasa en la cual crecían los factores de producción. Eso es, en términos generales, digamos, es pensar que una economía en el largo plazo va a crecer solamente en la tasa de crecimiento de su población, básicamente. Em, Esto era bastante poco alentador, digamos, para el crecimiento económico porque todas las economías más tarde o más temprano, bajo esta lógica, estaban sometidas a un punto máximo y a partir de ahí mantenerse. Es decir, las economías crecían hasta un cierto punto y luego de alcanzar ese máximo nivel no iba a haber posibilidad de seguir generando mayores cantidades de bienes y servicios para la gente. O sea, no significaba esto que iban a decrecer o que iban a empeorar su nivel de vida, pero lo que significaba era que iban, no iban a seguir mejorando. La única forma de que esto suceda, digamos, de romper este estado estacionario, de romper esta lógica de estancamiento en el crecimiento, era a partir de mejoras tecnológicas. Ahora bien, en un modelo clásico era una empresa de difícil consecución, digamos, la mejora tecnológica, porque en un modelo clásico reinaba el supuesto de que la economía se desarrollaba en modelos perfectamente competitivos. Y los modelos de competencia perfecta, saben ustedes, no incentivan al desarrollo tecnológico, ya que la posibilidad de que un competidor aproveche el desarrollo tecnológico que lleva adelante una empresa, le quita incentivos a cualquiera que haga un desarrollo tecnológico, ya que no va a poder aprovechar exclusivamente los beneficios de este. Entonces, de nuevo, era un poco sombrío el futuro en el sentido de que parecíamos condenados a un estado estacionario, al menos bajo la lógica de este supuesto. Esta lógica era compartida por los clásicos y también por otros pensadores que no estaban muy en la misma línea, pero como que había un consenso general en aquella época que concluía, digamos, en que las economías tenían un techo en el crecimiento. Y bueno, por ahí cuando vean otras materias van a ver las consecuencias luego de ese techo. Pero bueno, en los 50 el desarrollo era prácticamente un sinónimo del crecimiento económico y este de la industrialización. Vamos a ver ahora en un poquito, un par de filminas más adelante, la importancia de este pensamiento en la generación de las teorías cepalianas y neocepalianas del crecimiento. Pero bueno, acá lo que estamos diciendo es, el crecimiento estaba asociado casi unívocamente a la industrialización. Para que un país crezca, eso era lo mismo pensar que un país se desarrolla y eso era lo mismo pensar que un país se industrializaba. Ahí estaba la llave para el crecimiento. Y en este contexto todavía el ser humano era un factor más de producción, digamos, o sea, era con características muy similares a cualquier unidad de capital. Y el PBI per cápita era un poco el resultado de esta función de producción que estaba subyacente en este pensamiento, donde bueno, los factores que intervenían en esta función de producción era tanto el capital físico, digamos, como el capital humano con características similares al capital físico. Características similares en el sentido de tiene un máximo potencial de productividad que una vez alcanzado no puede ser superado. Y de nuevo la lógica esta de el rendimiento marginal decreciente. En los 70 aparecen conceptos un poco más progresistas, si se quiere, atados a este concepto de el crecimiento pero sin equidad. Por ahí no tiene mucho sentido, sobre todo en términos de separar un poco la cuestión de crecimiento y desarrollo, y aparecen preocupaciones respecto del uso excesivo de algunos factores y todos los temas relacionados a la contaminación ambiental y el uso o
o el desaprovechamiento o el mal aprovechamiento, mejor dicho, de los recursos naturales a partir del crecimiento de la industrialización. Es decir, el- ese proceso de industrialización que hasta unos años atrás venía siendo visto como un proceso análogo al desarrollo, empieza a tener efectos colaterales y empieza a ser mirado un poco con mayor cuidado respecto de las bondades que éste en teoría generaba. Luego, en los 80 y 90, sobre todo en los países como los nuestros, digamos, fueron economías un poco aquejadas por problemas de, bueno, déficit público, inflación, un poco lo que veníamos viendo en las bolillas anteriores. Y en este contexto, la política predominante, más que el crecimiento y el desarrollo, por ahí estaba asociada al ajuste económico, digamos. Entonces, estos ajustes, estos planes de estabilización que venían de la mano con ajustes, un poco la consecuencia que traían era la contraria a la del crecimiento, digamos, profundización de la desigualdad, de la exclusión, deterioro ambiental. Todos los países subdesarrollados básicamente tenían los resultados contrarios a lo que uno está pensando cuando piensa en desarrollo. Entonces ahí también de nuevo un poco la, la dicotomía esta o la separación entre conceptos de crecimiento y desarrollo. Fíjense ustedes que cuando hablan del crecimiento hablan casi de una cuestión cuantitativa, es decir, del PBI, de la cantidad de bienes y servicios disponibles en una economía. Sin embargo, el desarrollo es un concepto más cualitativo. Pero bueno, volviendo un poco a la historia de cómo pensar el crecimiento. El modelo más conocido en términos de crecimiento, un poco el que sienta bases para posteriores desarrollos, es el modelo de Solow. Es un modelo neoclásico que tiene estas características del modelo clásico que veníamos hablando, digamos, donde el crecimiento era el resultante de una función de producción, donde tenía factores que eran ambos con las mismas características, digamos, el capital y el trabajo, básicamente como los dos factores predominantes, tenían estas mismas características de una productividad marginal decreciente, y la única forma de saltar el estado estacionario, es decir, la única forma de evitar que la economía, una vez que llegue a un nivel de utilización de los factores, donde ya empiece a tener rendimientos decrecientes y donde ya agote la cantidad de factores que tiene la economía, no le va a quedar otra que tener un crecimiento per cápita nulo. Es decir, la economía va a crecer, sí, va a crecer, pero va a crecer al mismo ritmo al que crece la cantidad de factores, es decir, al que crece la cantidad de personas. Entonces, en términos per cápita, siempre te va a tocar la misma cantidad de factores, de bienes y servicios, porque en términos per cápita no vas a crecer. ¿Cuál era la única forma? De nuevo, estoy repitiendo un poco la misma lógica que la anterior. ¿Cuál era la forma de saltar esta trampa, de romper esta inercia? Era a partir de la evolución tecnológica. Ahora, la evolución tecnológica era de difícil consecución en un modelo de competencia perfecta. Entonces, lo que estaba detrás de este modelo era que la economía llegaba a este famoso estado estacionario. Es decir, llegaba a un punto donde la cantidad per cápita de bienes y servicios no se incrementaba más. La única solución, repito, para este incremento era el cambio tecnológico. Pero este no iba a suceder por las características de competencia perfecta en los mercados. Luego aparecen las nuevas teorías del crecimiento y el capital humano, y acá aparece un poco una variación respecto de la teoría anterior, digamos, debido a que ya no ven a los dos factores con los mismos ojos o con la misma característica. Aparece al factor humano como un factor que permite un mejor aprovechamiento del capital, es decir, un factor trabajo o un factor humano con una mejor capacitación le saca más provecho a un mismo bien de capital que uno con una peor capacitación. Entonces no era solo la tecnología la forma de romper ese estado estacionario, sino también era la capacitación de la fuerza del trabajo. Es decir, uno podía seguir creciendo, no llegaba a ese estado estacionario, ¿por qué? Porque podía
seguir mejorando a uno de esos factores que era el factor humano o el trabajo. Es lo que se conoció, digamos, como el capital humano. ¿Qué significaba el capital humano? Que este factor, el factor humano o el trabajo, permitía que la mayor capacitación, las mayores habilidades del ser humano permitían un mejor aprovechamiento y una mejor combinación con el capital propiamente dicho, con el capital físico. Entonces esto permitía no estar sometidos a la ley de los rendimientos decrecientes y por lo tanto poder escapar a este techo que tenía la economía en su crecimiento, que era el estado estacionario. También en esa época, digamos, como un aporte post-keynesiano, aparecen las teorías de crecimiento de Harrod y Domar, que lo que hacen básicamente es incorporan a las teorías de crecimiento clásicas conceptos de macroeconómicos desde el punto de vista keynesiano. ¿A qué me estoy haciendo referencia? Digamos, a igualdad de ahorro-inversión, a la posibilidad de que el crecimiento venga a partir de un empuje de la demanda, a la posibilidad de que exista en una economía desempleo involuntario, es decir, un poco vuelcan sobre el modelo keynesiano que conocimos nosotros al comienzo de la materia y que se conoció en el mundo en la década del 30, vuelcan un poco estas teorías clásicas y adaptan estas relaciones a la cuestión del crecimiento. En paralelo, en los años 50, o en paralelo en esta época, digo, después del 30, 50 y como techo el 70, en toda esta época, digamos, donde empezamos a, a teorizar al respecto de estos conceptos, aparece en Latinoamérica, sobre todo un pensador argentino, digamos Raúl Prebisch, en la década del 50, la teoría cepaliana, cepaliana en términos de apoyada, digamos, en la CEPAL. Entonces, eh, aparece esta teoría que la teoría de los dos polos o la teoría de centro-periferia, digamos, que tenía las siguientes características. Pensaban al mundo como un mundo que tenía dos polos o dos grupos, dos clubes de países. Los países centrales, que estaban principalmente en el hemisferio norte, que eran los países desarrollados, y que tenían una estructura productiva diversificada y una estructura productiva industrializada y homogénea, y igual productividad del trabajo en los distintos sectores, homogénea en el sentido de igualdad productividad de los trabajos en diferentes sectores, es decir, y eran trabajos productivos, estructuras productivas diversificadas en términos de sectores de producción, había industrias, no dependían de un monocultivo, por ejemplo, entonces eran países que tenían como una serie de condiciones que le permitían tener eh, mejores oportunidades para el crecimiento, digamos. Y por otro lado estaban los países periféricos, que estaban por supuesto concentrados en el hemisferio sur y que tenían economías menos desarrolladas, que estaban sistemas económicos especializados, ejemplo en los commodities, no sé, ejemplo en los productos agrícolas en Argentina, justamente eran agroexportadores, tenían la industria que era incipiente, pequeña y encima era industria liviana, a que hacemos referencia con la industria liviana, requerían esos procesos industriales de la importación de lo que se conoce como industria pesada, es decir, hacían bienes que requerían como insumos otros bienes industriales que eran producidos en otros países. Y hablaba esta teoría de la relación o el deterioro de el término de intercambio. ¿Y a qué hacía referencia a esto? Decía que los países periféricos tenían productos que cada vez iban saliendo o iban costando menos o iban saliendo más baratos que los productos que producían los países centrales. Es decir, los países centrales tenían un conjunto de productos que cada vez valían más en relación a los productos que valían los países que producían, digo, los países periféricos. Y eso es lo que se llamó el deterioro de los términos de intercambio. Y esto generaba que cada vez se generen mayores
deterioros en el sector externo de los países periféricos. Ejemplo, por dar un ejemplo burdo, digamos, un país central hacía un bien de capital, por ejemplo, un tractor, que era necesario, digamos, para la producción de los granos que hacía un país periférico. Pero cada vez el productor del país periférico necesitaba una mayor cantidad de granos para adquirir el mismo tractor que se hacía en el país central. Entonces, cada vez valía menos el grano respecto del tractor. Y esto hacía que vaya perdiendo terreno, digamos, y que vaya generando mayores desequilibrios externos en el país periférico, porque cada vez le costaba más acceder al bien del país central. Y este fenómeno, digamos, lo llamaron como deterioro de los términos de intercambio. Entonces el secreto o la solución a este problema aparecía o debía aparecer en la capacidad que empiecen a generar estos países periféricos en tratar de sustituir, o sea, de no depender de estos países centrales, es decir, a partir del proceso de sustitución de importaciones. Estos países periféricos deberían, si querían alcanzar el desarrollo, ser capaces de producir ellos los bienes que hasta este momento, digamos, eran los tractores, por ir al ejemplo, que antes necesitaban de los países centrales. Entonces, el punto de crecimiento para estos países que, poniéndole nombre y apellido, eran países latinoamericanos, estos países tenían que ser capaces de tener una industria que no dependa de la compra de, por ejemplo, bienes de capital a Norteamérica o Europa. Esto era lo que se llamó, digamos, el desarrollo hacia adentro. Y lo que planteaba, digamos, como consecuencia de este modelo, es que había una divergencia en este sistema, digamos, y que divergencia en el sentido que los ricos crecían más fuerte, que los pobres cada vez crecían menos, o sea, cada vez se iban separando estos caminos. Y para que se junten estos caminos, o sea, para que los pobres alcancen a los ricos, era necesario que se cambie la estructura de estos países periféricos. O sea, que los países periféricos tengan este desarrollo hacia adentro y este desarrollo de su industria sustitutiva de importaciones. De lo contrario, decían estos pensadores, decía Previs, digamos, de lo contrario, si el país periférico sigue haciendo solamente granos y sigue necesitando comprar el tractor del norte, siempre o cada vez más va a necesitar una cantidad cada vez mayor de granos para comprar el mismo tractor. Y así la brecha se va a ir separando. Luego aparecieron otro tipo de pensamientos, ya también posteriores, digamos, a aquellos clásicos, y uno, por ejemplo, era la escuela evolucionista del crecimiento económico, digamos. Este conjunto de pensamiento tenía un poco los supuestos clásicos, es un concepto neoclásico, si se quiere, del crecimiento, donde de nuevo se ve al crecimiento como resultado de esta función de producción que combina factores y que en caso de no haber un progreso tecnológico terminaría en un estado estacionario, pero a diferencia de los anteriores pensamientos clásicos, digamos, dice, pero el progreso tecnológico no es un resultado inalcanzable o un resultado que por lógica no se da. Por el contrario, el proceso tecnológico tiene que ver con un conjunto de instituciones o de ambiente institucional en el que se genere y se difunda la tecnología. Es decir, si yo tengo ciertas condiciones en mi sociedad, reglas de juego claras, instituciones, fomentos a determinadas actividades, el proceso tecnológico va a ser consecuencia de ello. O sea, no va a ser algo aleatorio que caiga extraordinariamente en una economía, sino que va a ser consecuencia de un montón de condiciones que yo voy plantando en mi economía para que suceda el proceso tecnológico. O sea, se puede fomentar el proceso tecnológico y por lo tanto se puede evitar
caer en este estado estacionario de la visión clásica, ¿no es cierto? Y por otro lado, desde el otro lado de la tribuna, digamos, también aparecen los neocepalianos, o sea, como una evolución de aquellas teorías cepalianas de Previch, por ejemplo, donde dicen que esta relación con el comercio internacional, digamos, aparece relevante en esta situación de romper este camino divergente de los ricos con los pobres. Dice que es importante la inserción en los mercados internacionales, la mejora de la competitividad y una continua mejora en la eficiencia de los recursos, digamos. Y en este sentido, la importancia de las capacidades humanas y de la formación del capital humano. Entonces, dicen, no solamente es una cuestión de mirar hacia adentro y tratar de poner una industria para comprar, para no salir a comprarle el tractor al norteamericano, no se circunscribe solamente a tratar de producir tractores, sino básicamente la cuestión descansa en tratar de mejorar la productividad de nuestros factores, en especial darle capacidades al factor humano para que sean capaces de producir con los estándares y niveles de eficiencia que sean compatibles y competibles, si vale el término, con aquellos países centrales. Entonces, un poco respecto del crecimiento, como verán ustedes, hay ahí una discusión de qué pasa, digamos, con los países, tienden a crecer de la misma forma, tienden a separarse, tienden a juntarse. Hay una pregunta de Sachs, dice de 1995, y se pregunta si existe la tendencia de los países más pobres a crecer más rápido, de modo que tiendan a converger los niveles de vida. Es decir, los pobres pueden crecer más rápido para luego alcanzar a los ricos y que todos tengan un mismo nivel de vida. O, por el contrario, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres. ¿Qué sucede, digamos? ¿Qué pasa en la economía? Los pobres, digo, alcanzan alguna vez a los ricos? ¿O los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? Y hay un poco el juego entre ambas teorías, digamos, un poco la lógica de los modelos clásicos era que los ricos van a llegar más rápido al estado estacionario, pero una vez que lleguen se estacionan, y los pobres que vienen de atrás van a ir creciendo hasta que todos, más tarde o más temprano, estén en el estado estacionario. O sea, va a llegar un punto donde los ricos crecen despacio y los pobres crecen rápido hasta alcanzarlo y ahí se estaciona. Esa es la lógica clásica, digamos, del crecimiento. Pero por otro lado, la lógica, por ejemplo, cepaliana, lo que plantea es una visión distinta, una visión como la segunda parte de la pregunta, digamos, los ricos se hacen cada vez más ricos y si los pobres no hacen nada, los pobres se hacen cada vez más pobres. Entonces, Sachs un poco se pregunta cuál de las dos visiones, digamos, es la que predomina en el mundo. Bumol 1984 es una respuesta acrónica, digamos, porque es anterior a la pregunta, pero dice, la convergencia solo ocurre entre un grupo de países que lo llama él el Club de los Convergentes. Solo los países con un adecuado nivel de vida inicial, capital humano, pueden hacer uso de la tecnología moderna y convertirse en convergentes. La clave está en invertir en recursos humanos. Dice que no, el ser pobre no es una condición suficiente para crecer más rápido que los ricos. Vos vas a crecer y vas a alcanzar a los ricos si sos pobre, pero si adicionalmente tenés recursos humanos capacitados para poder hacer esa mejora en en tu nivel, en tu tasa, mejor dicho, de crecimiento. Y fíjense la importancia que aparece aquí respecto de el capital humano. El capital humano como principal factor, ya no el capital físico como al inicio de la clase esta, digamos, sino al capital humano como el principal factor que permite una aceleración en el crecimiento, si es que vale el término.